Llegó el primer episodio del 2025 y además de eso retomamos. Yo sé que muchos de ustedes se habían estado preguntando dónde estábamos, qué pasó con el proyecto, y antes de contarles queremos darles primero que todo el feliz año. Esperamos que este 2025 esté cargado de mucho amor, de muchos éxitos, de creerse mucho el cuento, de que creamos más en nosotros mismos y bueno, de todo lo que les dé muchísima felicidad a ustedes. Gracias por seguirnos acompañando. Tuvimos una pequeña pausa, lo hablamos en diciembre, pero aquí estamos y les voy a decir una cosa, o sea, no es recargadas, es recontra recargadas este episodio. Y dijimos que el 2025 definitivamente y sin duda iba a ser el año de creernos todos el cuento, de cambiar de cuento, porque por aquí una amiga también está renovando su energía, su vida, abriéndose a nuevas oportunidades, y a veces también cuando tomamos esas nuevas oportunidades decimos, si no me la creo no la saco adelante. Entonces que el 2025 sea ese año para decir tengo estos sueños y voy por ellos con toda. Y nosotras teníamos un sueño muy grande y era tener invitados en el podcast. Por eso estamos con nuestra primera invitada, que puede que algunos de ustedes la conozcan, que la hayan visto en TikTok haciendo Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo soy fan en TikTok, o sea, literalmente, incluso soy de las que antes los compartí. Yo me quiero casar, o sea, amo su contenido, me encanta. Y adicional de eso, antes de que ya nuestra invitada sea súper presente, creo que es importante decir que es la primera invitada porque es una persona que desde nuestra perspectiva se ha creído demasiado el cuento. Es una persona con la que nosotros convivimos en la universidad y la veíamos como nosotras, pero en ese momento yo creo que, o por lo menos lo voy a decir personalmente, a mí me inspira a dejar la pena y a creerme más el cuento, que es como uno de mis propósitos de este año. Entonces, Susi, sin más preámbulos, gracias por estar aquí. Y bueno, yo quiero arrancar con que nos cuentes quién es Susana Patiño y por qué crees que eres la primera invitada, cuál es el cuento que en ese momento de tu vida y en el 2025 te estás creyendo. Me encanta, niñas, gracias por haberme invitado. Yo la verdad estoy súper contenta. Para los que nos están viendo o escuchando, yo la verdad conocí hace años a Cata y a Jime porque estudiamos en la universidad la misma carrera, entonces es una fortuna volver a coincidir después de tanto tiempo de habernos graduado. Cuando nos preguntan quiénes somos es compleja la respuesta, demasiado. Porque una a veces duda de uno o una a veces ni siquiera se conoce lo suficiente o cree que no se conoce lo suficiente, pero Susana es una mujer auténtica, genuina, alegre, amorosa. Antes de empezar a grabar con Cata y con Jime, incluso hablábamos como, Susi, ¿cuál es tu cuento? Y suena cliché o repetitivo porque el nombre del podcast es creerse el cuento y mi cuento es creerme el cuento, hacer que las cosas pasen. Y creo que en mi vida eso es algo que me aplaudo demasiado porque a veces nos cuesta reconocer como esos triunfos, esas victorias que tenemos. Y yo siento que en mi vida he logrado muchas cosas porque yo hago que las cosas pasen, porque creo en mí, creo en mi potencial y tampoco dudo de él. Obviamente da miedo, por supuesto, a quien no le da miedo como salir a ejecutar un proyecto, una idea o a exponerse quizás en redes sociales, pero más allá del miedo hay un mundo inimaginable que uno no se imagina que está. Y yo creo que ese es el punto de partida, dejar el miedo a un lado y continuar, e incluso hacerlo con miedo, que uno muchas veces escucha que hay gente que lo dice, pero es súper cierto. Cuando he dejado el miedo de lado o cuando el miedo me ha acompañado a hacer cosas que me he soñado, es cuando he encontrado cosas extraordinarias para mí, oportunidades, experiencias, me he retado y me he dado cuenta que soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Wow, yo creo que es una respuesta súper potente y creo que es súper acorde también con todo este tema de creerse el cuento, porque muchas personas, incluyéndonos en su momento, y te lo comentábamos ahorita, nos daba mucho miedo lanzar el tema del podcast, que porque nos faltaba esto. Jiménez lo decía, me falta el micrófono, entonces todavía no, me falta no sé qué, entonces todavía no. Y una vez nos sentamos y dijimos, cuando se nos acaben los peros, ¿qué nos vamos a inventar? Ajá. Y creo que eso me acuerdo que dijimos, cuando tengamos el micrófono, las luces, el set, no, un estudio de grabación completo, ¿qué nos va a hacer falta? ¿Cierto? Y un día llegó la respuesta a esa pregunta y la respuesta fue, ya tenemos todo. Pues si estamos vos y yo y tenemos con qué grabar y cómo publicarlo, ya hagámoslo. Totalmente. Y tomar esa decisión es muy valiosa.
Susi habla del miedo, ¿tienes como en mente momentos de tu vida o algunos sueños que tú decías, el miedo me ha acompañado a cumplir ciertos sueños? ¿Qué sueños han sido? Me encanta y lo ato con lo que ustedes están diciendo. A veces uno espera que el momento perfecto se dé para salir y ese momento perfecto a veces nunca llega, sino que se va complementando con cada paso que uno da. Así uno no esté completo del todo. Por ejemplo, ustedes en su primer podcast tenían solo un micrófono y lo hicieron. De acuerdo. Ya después fueron comprando el otro, toda la cosa, pero si uno no se arriesga, entonces uno no va a terminar haciendo nada en la vida. Y es el episodio con más reproducciones. Imagínense. Total. Y además de eso, Susi, yo creo que hay algo que es súper puntual y que yo quiero que a nosotros nos gusta empezar a dejarles mensajes a las personas que nos ven. Les repetimos siempre, no son ni tips ni consejos, sino como cosas de la vida que tal vez a uno le han funcionado, y yo creo que uno de esos es súper clave, y tú lo decías hace un momentico, y es el tema del miedo. Y creo que me lo llevo muy propio porque, como le decía Jimé, estoy empezando un nuevo reto laboral y estoy, pues, les digo la verdad, con muchísimo susto, pero como que eso a veces se convierte en adrenalina, Susi. Y por eso te quiero preguntar, y también para las personas que nos están viendo, cómo convertir el miedo en esa adrenalina, ¿cierto? Cómo dejarlo de pronto un poquito de lado, que a veces va acompañado, no sé si de pronto te ha pasado con el tema del qué dirán, o mira, ya está, se cree pues quién sabe quién, no sé qué, o qué está haciendo pues como con su vida, y uno cómo hace también como para callar esas voces externas y concentrarse, o cómo lo has hecho tú en tu vida y concentrarte en lo que realmente quieres. Bueno, me encanta. Entonces voy a responder la pregunta de Jimé que me hizo antes con la tuya, con la pregunta que tú también me estás haciendo. Entonces Jimé me preguntaba en qué momentos he sentido miedo o qué sueños he logrado, así, con miedo, pero los he logrado. O sea, yo siento que todo lo que me he propuesto en mi vida lo he alcanzado, pero es porque mi mayor cualidad puede también ser mi mayor defecto, pero es lo que me ha llevado también a no parar. Yo soy súper intensa, obviamente eso a veces es complejo en las relaciones con las otras personas, pero esa misma intensidad me ha llevado a no parar y hacer todo lo que yo quiero. Entonces me remonto muchos años atrás, cuando yo estaba en el colegio, yo fui la personera. Se los juro que era un sueño que yo tenía desde que yo estaba pequeña. Yo veía a las niñas presentando sus propuestas y yo decía, cuando yo esté en 11, yo voy a ser la personera. O sea, era algo tan claro y yo se lo contaba a la gente porque a mí sí no me parece como malo expresar lo que yo me sueño, pues no le veo ningún tabú, porque muchas personas sí sienten que contarlo es como que, ay no, la envidia, no sé qué, cero, yo no pienso en nada de eso, yo pienso es en mí, mi foco soy yo, obviamente nunca pasando por encima de nadie. Llegué a 11 y toda mi generación sabía que yo quería ser la personera, es más, me decían como, tú vas a ser, y aún así yo me lancé sin pena, saqué adelante todo lo que prometí, pues muchas cosas, otras también por el tema de tiempo. Es la primera personera que escucho que cumplió las propuestas. Sí, la mayoría de la gente que me ve sabe que la mayoría de las propuestas las cumplí, obviamente por tiempos, unas no se cumplen o por cosas y dinámicas del colegio tampoco, sí. Pero bueno, eso también me hizo creer un montón en mí y quitar muchos miedos, quitar la pena porque uno se expone a demasiadas personas. Ahí también empezó a jugar un tema y era el equilibrio emocional, porque hay gente que te va a amar impresionante y otras personas no te van a querer casi. Para mí eso es tanto, o sea, como de verdad me llega muchísimo porque es de las cosas como que yo digo, y para mí eso es un defecto que creo que tú lo manejas súper bien, Susi, y es como de verdad centrarse en la gente que uno lo apoya. Exactamente. Claro, yo tenía súper en la cabeza que había personas que me iban a querer, otras no tanto. Pero mi premisa siempre ha sido, vea, sea una buena persona, y mi papá me lo recordaba siempre. Me decía, Susana, a mí no me importa usted qué quiere hacer cuando crezca, en lo que se quiera desempeñar, a mí eso no me interesa. A mí lo que más me importa es que usted sea un buen ser humano. Y bajo esa premisa yo he actuado a lo largo de mi vida. Y así lo hice, por lo menos en ese gran proyecto, cuando estaba tan pequeña. Sí. Y creo que tampoco me importaba mucho si me creían o no, porque si yo actuaba bien, para mí el resto de cosas estaban perfectas. Ya después pasé a la universidad, también fui la representante estudiantil de la facultad y fui la representante de la escuela. Fue un reto también súper grande porque ya cuando uno va creciendo, a uno sí le empieza a importar más ese qué dirán, y más en un ambiente tan complejo como es la universidad. Es que en el colegio crecieron sí. todas juntas, Exactamente. Pues si te conocían desde pequeña. En la universidad todos veníamos de mundos distintos, éramos grupos de amigos distintos. También. Y como con expectativas también muy diferentes. Total. Pero en la universidad es más difícil porque la conexión no es la misma, porque con las personas que uno estudia en la universidad es en el semestre y ya.
de vez en cuando vos te topas con una persona distinta. Sí. Pero era mucho más difícil, fue un súper reto, también tuve una temporada compleja, pero era como por las circunstancias, porque fui representante en pandemia. Y tener a la gente contenta a todo el mundo contento es imposible. Pandemia, pues yo creo que nadie. Horrible. Que esta horrible. semana estábamos porque obviamente nosotras también antes del episodio nos ponemos súper juiciosas como a buscar pues como de la Stalkear, persona, obvio. exactamente, y vimos las redes Vi la página sociales y yo, mira, ella fue la representante. Susana Patiño representante, Sí. y las dos la seguíamos y era como, o sea, coincidíamos, y también probablemente pues porque si te seguíamos y si te apoyamos en su momento en ideas desde antes, y mira Sí. como la vida también lo trae a uno este tipo de momentos. No, me encanta, me encanta. En la universidad siento que sí fue un súper reto y ahí literalmente sí me empezó a dar como demasiado pánico el que dirán como, güey, pucha, es que es demasiada gente la que me puede atacar, pero aún así cuando tú haces las cosas bien, créeme que todo fluye excelente. Y otro tema que también me ha marcado un montón es que yo he sido súper disciplinada con cosas que yo quiero. Y lo que yo les decía, a mí me encanta hacer realidad las cosas que me propongo. Cuando yo entré a la universidad, yo busqué 1000 maneras para tener una beca. No era tan sencillo porque hay un montón de requisitos, pero había una opción que a mí me decían como, tú con esa puedes estar becada en la universidad. Y era sacar el mejor promedio de la Todo el facultad. semestre. De la facultad. ¿Qué? Pues madre. Y como les digo, yo hago que las cosas pasen. Ustedes por lo menos si Susana vio un reto y va por él. No, Literal. total. O Y yo sea, creo me que encanta. pero con Cata también estuve en algunos equipos de trabajo. Sí, Yo soy yo me acuerdo. intensita, juiciosa, y yo me lo propuse y así fue. O sea, yo me gané, a mí me becaron por tener el mejor promedio de la facultad y para mí fue lo máximo. Era obviamente un reto que me había puesto, pero más que un reto yo quería darles ese regalo a mis papás, De acuerdo. que no tuvieran que preocuparse por pagarme el semestre. Y eso también me demostró a mí que cuando uno tiene ganas, cuando tú crees en ti, tú te crees el cuento, tú puedes alcanzar un montón de cosas gigantes. Que uno puede ver imposibles a lo lejos. Total, y yo lo veía imposible. O sea, cuando me dijeron es que la posibilidad de que tú estés becada acá en la facultad es que tengas el mejor promedio, y yo listo, yo voy por eso. Yo voy por eso. Tanta determinación. No, y les voy a decir, me esforcé semestre a semestre hasta que llegó el semestre en el que por fin me lo gané. Muchas veces me llamaban y había quedado de segunda, y al segundo Dios. lugar no le daban nada. Susi, Wow. y aquí antes de que nos sigas contando Fuerte. cómo manejas esa frustración o cómo soy el segundo o ¿Qué- no lo qué logré. pensabas Sí, pues como esos semestres antes de que llegara ese semestre. No, fue pucha, se los juro que cuando yo no quedaba, yo decía, no, lo voy a hacer, o sea, lo voy a lograr, esta no es mi oportunidad y lo voy a lograr. Ok. Y mis papás incluso me decían como, Susana, a nosotros no nos importa que tú seas la mejor. Pues como que si ser la mejor implica que tú vas a estar intranquila, que no vas a estar feliz, que no vas a disfrutar el proceso, pues como que quítate esa carga. Déjalo O sea, es de que lado. nosotros no te estamos diciendo que te ganes la beca para que no te paguemos el semestre. Sí. Y eso también era maravilloso porque yo decía total, pero entonces ahí me di cuenta que sí era una convicción propia, O sea, es que ¿qué era yo lo que te quería. movía a esa meta, cierto? Porque también a veces nos mueven, o sea, ¿qué es lo que nos moviliza? Susi, yo creo que mencionas muchas cosas muy importantes, y la verdad yo soy como embelesada O sea, escuchándola. tráiganme una libreta, me siento escuchando otro podcast y estoy Porque Me realmente encanta. es ver, y a mí me hace mucho sentido aterrizar la idea, porque uno a veces piensa, y nosotros en ese primer episodio lo decíamos mucho, como ve las personas que se creen el cuento muy allá, muy lejanas, muy las super influencers con 2 millones de seguidores o las de televisión, la creadora pero de contenido de TikTok. realmente estamos aquí con alguien que trabaja, porque tú trabajas, Susi. Yo he visto en tus redes que estás aprendiendo a manejar, que vas al gimnasio, es decir, que tienes como una vida dentro de comillas normal, pero que es ese plus que nosotros hemos hablado muchísimo, que también es creerse el cuento. Pero adicional a eso, Susi, hay algo, y es que tú mencionas mucho tu familia, mencionas mucho tus amigos, pues también por redes sociales sabemos que tienes novio, tienes pareja. ¿Cómo o qué tanto te influye más bien a ti como todo ese, no sé, mundo social de las personas que te rodean para creerse el cuento, sea como personera, sea como representante del colegio o sea como la profesional que hoy eres hoy en día? Cata, me encanta esa pregunta, porque la red de apoyo para mí es fundamental, es gasolina pura, porque son esas personas que siempre están ahí contigo, dándote la palmadita Claro. en la espalda para que saques adelante tus cosas. Uno muchas veces duda, que ahorita estamos hablando de eso, uno duda, uno a veces siente miedo,
pero con una red de apoyo importante es cuando uno dice, o sea, yo soy capaz, y está el otro ahí como, si te da miedo, igual acá yo estoy, como soporte, cuentas conmigo, si sale bien, extraordinario, y si sale mal, no pasa nada. Y eso ha sido clave, creo que en mi vida, tener esa red de apoyo que todo el tiempo me está impulsando, cree en mí, confía en mí, porque eso también hace que yo me reafirme que yo también soy capaz. Eso es demasiado importante. Yo creo que a la final uno muchas veces lo deja como de ladito, no lo valora tanto, pero realmente el tema de la red de apoyo se vuelve, tú lo dices, gasolina pura, como ese motor que a veces uno obviamente debería hacer las cosas por uno, pero lo que tú decías ahora también era muy cierto, pues como hacerlo obviamente primero por su bienestar, pero también como por esas personas que están ahí al lado apoyando. Total. Y ayer veíamos un video tuyo en TikTok donde, y pues ya teníamos la intención de preguntarte por eso. Es muy lindo creer en uno, pero qué lindo también uno ver que hay personas alrededor que no solo creen en ti, sino que te impulsan o te inspiran a creer en ti. Y contabas que hasta la esposa, el conductor del bus, te ha apoyado en tu nueva carrera como TikToker. Amo, les voy a decir, a uno le da demasiada pena salir con proyectos, entiendo, ahorita estamos incluso chismoseando, y uno siempre es, ay no, pues como que uno pospone, pero si uno se fija, uno pospone ni siquiera porque uno dude tanto de uno, sino porque uno piensa mucho en los otros. Es como que no es que el otro va a tener una expectativa súper alta y a la final cero. Les aseguro que la gente que no lo quiere realmente van a estar ahí en primera fila aplaudiendo todo lo que tú hagas. Y me pasó con la esposa del conductor del bus. Cuando yo empecé a trabajar, yo utilizaba demasiado la ruta hotelera, la comercial hotelera. Sé que mucha gente de Medellín conoce ese bus, y yo empecé a montar y coincidía muchas veces con el mismo conductor y la misma señora que estaba al frente. Y yo siempre me sentaba como ahí al ladito de la caja, de la cosa registradora esa. Y yo me empecé a hacer súper amiga de la señora, pues como que empezamos a hablar toda la cosa. Tanto es que ella me tenía en WhatsApp y ella me decía como, ya vamos a pasar por tu oficina. Ay, y no. yo ya bajo, yo ya bajo. Son las amistades que esas son las amistades que valen la pena. Yo ya bajo, más que ese bus pasa cada nunca, no sé si ustedes han montado en él. Y me hice súper amiga de ella, ya pues como que no monto tanto en bus, pero cuando empecé a hablar en TikTok, pues a exponerme en esa red social que igual pues ahí también voy creciendo, ella pues ha sido la más fan. Me ha apoyado un montón, comenta mis videos, me escribe incluso por WhatsApp, pues es espectacular. Y eso es una pequeña representación de que uno, pues madre, cuando uno tiene miedo, hágale, que va a haber un montón de gente detrás de ti, y con ganas de verte. Exactamente. Que uno no lo espera. Y esa gente que uno no lo espera es la que más lo apoya. Entonces, una vez tiene un montón de miedo y uno tiene un batallón atrás de uno respaldándolo siempre. Antes de que sigamos chismoseando, esto definitivamente es una conversación de amigas, un desatraso. Ay, Susi, sí. ¿para ti qué es la pena? La pena. Tú hablas mucho de la pena, pues yo siento que no tienes pena, pero... Niña, sí, no, les voy a decir. Para mí, yo soy muy penosa cuando no tengo la suficiente confianza. Okay. Pero, qué buena pregunta. Yo creo que a mí la pena me da es cuando siento que no conozco lo suficiente a alguien y que de pronto me puede juzgar por cómo soy. Okay. Entonces ahí como que me da un poquito de pena. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy en un lugar seguro, yo soy así como genuina, como soy con todo el mundo. Claro que sí. Que obviamente sí me da mucha pena, pero yo creo que cuando uno es más fiel a la esencia que uno tiene, es cuando la pena se va. A mí me da mucha pena es cuando tengo que actuar de una manera que no soy. Ahí es cuando me siento incómoda, y esa incomodidad la reflejo. Me pongo a veces roja o como que soy más callada, pero cuando soy fiel a mi esencia, la pena no existe. Eres la Susana en todo su esplendor. Literal. Susi, ahorita tocaste un tema súper importante y fue TikTok, y yo creo que eso también es una de las tantas cosas que nos trae a estar aquí hoy contigo. Yo quiero que nos cuentes un poquito, sabemos que estás creciendo súper orgánicamente porque los videos son, o sea, yo me siento hablando con Jimena literal, a veces los veo y es como, Amo. La amiga que me está contando el chisme de hoy. Yo me siento parte de tu close friends. Literal. O sea, Me encanta. es muy cercano.
Entonces, para sí, mí yo es quiero muy que nos cercano. cuentes un poquito de cómo arrancaste con todo eso. Obviamente, ese es otro cuento distinto que también te estás empezando a creer. Yo creo que uno en la vida va como construyendo como cuáles son esos cuentos a los que les quieres ser fiel y a esos propósitos a los que les quieres ser fiel. Pero cuéntanos un poquito de cómo arrancaste en la red social, qué te motivó también a hacerlo. Me encanta. Bueno, yo creo que en mi vida me he presentado 1000 veces. Ahorita les contaba como todas las cosas que yo había hecho para ya llegar a la pregunta tuya. Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando fui personera me presentaba pero desde ese rol, pero no hablaba Susana, hablaba la personera. Lo mismo cuando fui representante. Me presenté como la candidata a ser representante de la facultad, daba tips de cosas que a los estudiantes les interesaba, pero hablaba Susana la representante, no esta Susana. En TikTok fue un súper reto porque pues como que yo empecé a crear contenido porque me gusta, porque me parecía un hobby, porque, ay no sé, uno siempre tiene algo que compartir. Total. Claramente me daba pena, pero empecé a crecer cuando me mostré como yo era, cuando me mostré vulnerable, cuando expresé algunas cosas en términos de matrimonio, de que casarse en Medellín era muy caro, y así empecé a crecer y empecé a contar mi vida, a dar tips, a dar recomendaciones, y creo que eso conecta un montón con la gente, ver que es una persona como real que te habla de un tema que a ti en algún momento te puede funcionar. Ha sido también retador porque ya es Susana hablando de Susana, de su vida personal, que a veces exponerse cuesta un poquito, pero yo creo que si uno no le hace daño a nadie, con toda, pues como que de cabeza y sin casco, no pasa nada y vamos a darle. Lo hago de manera orgánica, lo hago porque me gusta, como decía ahorita Cata, o sea, yo soy una mortal normal que cumple horario laboral, que tiene sus rutinas, que hace sus cosas personales. Esto lo hago porque me gusta. Ya cualquier cosa que se venga de aquí en adelante, bienvenido, y si no, igual es algo que disfruto hacer. ¿Y hace cuánto más o menos estás subiendo como contenido así? ¿Subes contenido todos los días a TikTok? Trato. Wow. ¿Y lo grabas cada día? Lo grabo cada día. ¿Programa más cómo haces? Les voy a decir, a veces como que grabo desde antes algunas cosas, Okay. pero la mayoría de cosas las hago en tiempo real, o sea, llego de trabajar y soy como que, listo, voy a grabar este video. Eso sí, la planeación de lo que voy a montar ya la tengo desde antes. A veces hago guioncitos porque voy a dar muchos tips, otras veces lo hago de manera así, natural, fluida. Me encanta. Y empecé a ser súper constante, creo que desde octubre del año pasado. Okay. Y ahí tenía literal como 1000 seguidores, o menos de los 1000, no sé. Y de un momento a otro eso se empezó a disparar. Tampoco crean pues que tengo 1 millón de seguidores, cero. O sea, todavía tengo muy poquitos, pero me encanta que la gente que ha llegado es porque conectan con lo que soy, con lo que les puedo compartir. Y para mí es mejor calidad que cantidad. Y es que yo quería llegar también a esa parte, Susi, porque estás conectando mucho y a la final creo que estás haciendo algo y es formar comunidad, ¿cierto? Sí. Porque es la comunidad de las personas que, pues ya lo podemos chismosear aquí, te vas a casar, Sí, ¿cierto? voy a casar. De las personas que están en todo el ajetreo. Yo me acuerdo que incluso mi ex jefa, a ella también le propusieron el año pasado casarse. Yo tengo una amiga que está creando contenido sobre casarse, mírala, y se la compartí. O sea, como que ya estás volviendo una comunidad. Sí. Eso, Susi, ¿cómo haces? Entonces, nosotros también cuando estábamos hablando del episodio pensábamos en la planeación. ¿Cómo haces como para organizar todo? Para poder ser la Susana que trabaja en horario laboral, pero también la Susana que crea contenido y la Susana que pues cumple también como ciertas funciones como ser buena hija, pues estar Otros presente, roles, otros sí. roles, exactamente. Qué difícil, porque incluso esas conversaciones también las tengo con mi familia, ya les voy a contar. Yo soy súper planeadora, yo les decía, yo soy muy intensa. Y eso es un defecto, pero siento que es una cualidad que me ha llevado a que todo en mi vida se cumpla. Con lo del matrimonio fue lo mismo, me organicé, obviamente no sabía nada, pero pucha, si uno se propone uno lo logra. Susi, perdón, ¿nunca quisiste tener como una wedding planner o no? O sea, quisiste tú Querías al hacerlo frente. tú. Quería desde el hacerlo yo y principio. por eso también empecé con tanto tiempo de anticipación. Es que yo me caso en el segundo semestre de este año, pero yo dije, si no va a tener wedding planner, pues entonces me anticipo y empiezo a organizar todo. O sea, eres tu propia wedding planner. Me Exactamente. No, es que yo digo que hay que tener un nivel de organización superior para sentarse a planear un matrimonio. Literal, yo tengo mi Excel con mis actividades, con lo que voy chuleando y con lo que me falta. Wow. Eso me ha funcionado un montón.
Para eso es en el horario luego de salir de trabajar, obviamente pues le trabajo. El fin de semana lo mismo, los sábados si me puedo levantar un poquito más temprano, lo hago para empezar como a pulir ese tipo de cosas. Tú me preguntabas con lo de la familia, porque obvio uno tiene que cumplir con todo, con el trabajo, con esto del matrimonio, sí, con el tiempo de calidad en pareja y también con mis papás. Y también ha sido un súper reto porque obviamente al principio cuando yo empecé a grabar esos videos, pues a veces uno no sabe cómo llegar a ese equilibrio y mis papás eran como que pues, o sea, vamos a comer. Claro. Como que porque estás pensando en un video. Y literal ellos también se sentaron conmigo, incluso mi novio, y es como que el tiempo en familia y en pareja se respeta. Wow, súper. Entonces hay que, exacto, y uno tiene que empezar a mirar esos tiempos, pero también es importante que ellos entiendan que para mí hacer eso es chévere, yo lo disfruto, a mí me gusta, claro, entonces llegar a un equilibrio. Y te vas a dar cuenta años después, ya casada, que tienes ese registro de cómo fue tu matrimonio, o sea, va a ser un recuerdo muy bonito. Total, va a ser un recuerdo súper hermoso, igual también ha sido súper chistoso porque a mí me encantaría compartir más cosas, por ejemplo con mi novio, pero él odia todo lo de redes sociales, pero no pasa nada, o pero sea, todos lo conocemos. Sí, literal. Sí, total. O sea, yo a veces lo expongo. Las personas lo van a ver en la calle y ya saben dónde te vas a casar. Ay, no, sí, literal. No, y ahorita les cuento algo súper charro, un comentario que yo recibí en estos días. Pues mi novio casi no le gusta eso, pero él también, pues como ha cedido en algunas cosas, yo lo respeto, pero él también respeta lo mío y creo que eso es súper importante, pues como que en las relaciones, cualquier tipo de relación, uno tiene que ceder y uno tiene que respetar y uno tiene que dejar ser al otro. Y para mí eso es campeón y creo que eso es una de las cosas que yo más amo de la persona con la que me voy a casar. Ay, no, Susi, yo te escucho hablar y pues es muy charro porque Jimena y yo también tenemos como ese sueño en común de podernos casar en algún momento. Y es también como ver esos sueños, como lo vuelvo a repetir, en las personas del común se vuelven una realidad. Porque por ejemplo el año pasado, y perdón, o sea, yo veía como el de Isa Vázquez, el de Silvia Araujo, sí, el año pasado fue el año de los matrimonios, que lo veíamos como súper lejos. No, todavía no, creo que cuando se casó Isa Vázquez y cuando se casó Sil, ay, pucha, no sé, Silvia, ¿en qué mes se casó? No tengo ni idea. Isa fue como en agosto, Silvi fue como un mes antes. Ah, bueno, no sé, a mí me propusieron matrimonio el día de mi cumpleaños, el 26 de agosto, entonces creo que por esa temporada, sí. Sí, entonces justamente volviendo como a eso que estamos conversando, Susi, digamos que también vas a empezar una vida nueva, pues que es una vida en matrimonio, sí, que digamos que también es otro cuento, pues como distinto, y ya también como para que vayamos cerrando el espacio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para empezar esta nueva vida? ¿Cómo te sientes con todo el tema del matrimonio? Y bueno, también como ese paso también que vas a dar y que todas estamos ahí como súper pendientes del matrimonio de Susi. Ay, no, me encanta. Niñas, sí, este año se vienen un montón de cambios para mi vida, que también es como, les voy a ser súper honesta y no voy a romantizarlo tanto. Pues es un sentimiento agridulce, la verdad. Pues porque yo, ya les he contado, tengo mi círculo, mi núcleo principal en este momento que son mis papás, con ellos comparto gran parte del tiempo, tengo una relación extraordinaria con ellos, entonces es dejar la casa de ellos para construir un hogar con mi futuro esposo. Este año es doloroso porque es renunciar a un montón de cosas que a mí me hacen feliz. Pero igual, o sea, yo voy a vivir con él y probablemente voy a seguir compartiendo mucho tiempo con ellos. Incluso hay gente que dice que los hijos se mantienen más en la casa de los papás cuando se casan que cuando no están casados. No conocía el dicho. Sí. Lo vamos a comprobar. Mis papás me lo dicen un montón. Entonces es un sentimiento agridulce, pero estoy muy emocionada, demasiado emocionada porque ya es tu hogar con la persona que tú amas, tus cosas, es crecer en todos los sentidos, también es un reto, también es desacomodarme, pues porque yo tengo unas rutinas establecidas, ahora mis rutinas van a cambiar un montón, pero a la expectativa, pues como que confío en que todo va a salir súper bien, estoy segura de que así va a ser. Obviamente van a existir retos importantes, pero si tú estás con la persona correcta, créeme que esos retos no van a ser nada graves. No, y a ti te gustan los retos. Lo hemos notado. Me encanta. No, Susi, yo creo que este episodio definitivamente ha sido como un impulso para arrancar este 2025. No sé, amigas, si tengas como alguna otra pregunta que le quieras hacer a Susi antes de que ya vayamos cerrando, pero yo creo que ha sido muy maravilloso escuchar como
desde la compañera de la universidad, pero también la persona que uno ve en redes sociales, de alguien muy humano, todos estos mensajes que nos has dejado, Susi, cómo es creerse el cuento desde todas las aristas posibles. Entonces, gracias pues como por esto. No sé si para cerrar, amiga, tenga algunas otras Más preguntas. que una pregunta, como una invitación que yo siento que Susi me la deja, y es que uno a veces dice como yo no fui la personera al colegio o no me he preocupado por destacar, o a veces ni siquiera quiero destacar en algo, pero pues como llamarlo así, como ocupar un lugar, un puesto, pero como que nunca es tarde para uno decir yo me quiero creer el cuento. O sea, este año me gustaría creerme más el cuento en mi trabajo, y es como el mensaje que yo veo que tú realmente nos inspiras a nosotras, como ese me estoy creyendo el cuento hasta planeando mi matrimonio, que uno pensaría que es algo muy íntimo y no deja de serlo, pero que lo estás compartiendo con otras personas para las que puede ser consejos. O sea, el día de mañana estamos planeando el matrimonio y decimos, Me Susana vuelvo tiene a tips, TikTok, claro. cierto, y eso es muy valioso. Agradecerte por tu compañía, por abrirte con nosotros, por contarnos como este pedacito de tu vida, cuál es tu cuento. Y yo creo que más que una pregunta, o sea, sí me quedan muchas preguntas, aquí llevamos ya horas chismoseando, pero desearte como muchas felicidades en todo este 2025, en tu matrimonio. Gracias. Y que te sigas creyendo el cuento. Ay, gracias, niñas. Igual, antes de cerrar también con lo que Jimé decía, justo con el tema de exponerse o de tener un papel o de ser la personera, pues como que esa es mi historia, pero no significa que deba ser lo chévere en la vida. Algo súper clave que he tenido en mi historia es como, quiero esto, pero lo voy a hacer porque es algo que conecta conmigo, pero para lograrlo nunca voy a pasar por encima de nadie, que creo que eso también es súper clave. Y que si alguien, sus aspiraciones no son las que yo tuve o he tenido, está bien, pues como que todo es absolutamente válido. A mí sí me gustaba como todo ese tipo de cosas, pero quizás para otras personas no sea tan chévere. Lo importante es lo que tú dices, que en cualquier minucia que uno desee o se sueñe, uno se lo crea. Pues porque si tú no te crees el cuento, es muy difícil que ese cuento se te haga realidad. Y lo decíamos ahorita, justamente antes de empezar, cuando te explicábamos como un poquito del contexto y el concepto de lo que nosotras para también es creerse el cuento. Y es que no tenemos que, lo que dice Jime, o sea, si mi cuento es ser ilustradora, ese es mi cuento. Si mi cuento es ir a pintar casas y es lo que me he soñado toda la vida, es eso. Y esa también es la invitación. Hoy estamos todavía en el primer mes del año y tenemos 11 meses todavía por recorrer, y quiero hacer aquí también como un disclaimer, porque si no hiciste muchas cosas en enero, tranquilo, o sea, todavía tienes tiempo para hacerlo, todavía tienes tiempo para hacer tu vision board, un montón de cosas, pero la invitación es a que empecemos a creernos ese cuento si todavía no lo hemos hecho, y si el 2025 viene cargado de retos distintos, pues que lo sea, ¿cierto? Y tú dices algo muy, muy bonito, que es también como con lo que yo me quedo, y es no pasar por encima de nadie, o sea, ser buena persona. Ese es el consejo que dan los papás, te lo confieso, mi papá también me lo dio a mí, como si vos sos buena persona, si sos una persona humilde y agradecida, él siempre me decía esas dos cosas, vas a poder llegar a donde quieras. Entonces es podernos creer ese cuento más allá de las expectativas que las otras personas tengan en nosotros, de lo que los otros pongan. Incluso también nosotros a veces como que queremos correr con todo, y mira que cada cosa va teniendo como su ritmo, su paz. Entonces creo que los mensajes que nos dejas son demasiado valiosos. Y súper potentes, Sí. quedó como súper inspirada, como toda recargada, y que también Cata lo dice, o sea, estamos en el momento perfecto para empezar. No importa cuando escuches o veas este episodio, pregúntate cuál es el cuento que hoy me quiero creer, y aquí te vamos a seguir acompañando mientras también nos creemos el cuento, mientras Susi se cree su cuento. Claro. Por favor, tus redes sociales para que las personas que no te conocen, Los TikTok. Me encanta. Bueno, entonces en TikTok aparezco como Susana P0826. En Instagram, que hace poquito lo puse público, pero pues hace nada, aparezco como Susana P26. Bueno, ahí nos vamos a seguir enterando. Y a nosotras nos pueden seguir como @creerse el cuento en Instagram, en TikTok y en en Spotify YouTube. y en YouTube. Así es, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos, y bueno, les deseamos que este 2025, como se los dijimos al inicio, esté cargado de muchos creerse el cuento. Nos vemos en una próxima oportunidad.